Veamos ahora cómo se regula el ciclo celular. Vimos los niveles de organización, cuáles eran las etapas del ciclo, cómo pasaba de interfase a mitosis, cómo era la mitosis y en los eucariotas y la fisión binaria. Veamos ahora cómo se regula. A lo largo del ciclo, la célula tiene puntos de control. Al final de la G1 está el primer punto que se llama R o de restricción. Aquí se controla si la célula ha alcanzado el tamaño suficiente y si tiene los nutrientes o factores de crecimiento. Aquellas células que continúan en el ciclo van a pasar a la etapa de replicación. Muchas células en distintos tejidos salen de un ciclo a un denominado G0, como por ejemplo las neuronas, que nunca vuelven a dividirse. Las que sí van a superar este punto replicarán su ADN, pasarán la G2 y al final de este tendrán un nuevo punto de control, básicamente en relación a cómo fue la replicación del ADN. Luego entrará a mitosis, profase, metafase, donde se controlará si los cromosomas se unieron correctamente al uso y luego si se dividieron en la anafase y posterior telofase. Así como un vehículo, las células tienen activadores y frenos. ¿Qué activa un ciclo celular? La presencia de nutrientes y hormonas o factores de crecimiento, y la existencia de complejos proteicos, que son las ciclinas y las quinasas. Por otro lado, también hay frenos del ciclo. Serán, por ejemplo, los daños en el ADN que activarán complejos proteicos también, denominados P53 o P21, la presencia de telómeros y, por supuesto, la falta de nutrientes y hormonas. Pero si todo está bien, ¿qué cosa es la que hace que una etapa continúe en la siguiente? Esto es ayudado exclusivamente por dos proteínas. Estas se llaman ciclinas y quinasas dependientes de las ciclinas. Estas dos proteínas forman un complejo, es decir, tienen la capacidad de fosforilarse y unirse formando un complejo. Este complejo, ciclina quinasa dependiente, forma una estructura que recibe el nombre de factor promotor del ciclo celular. Una vez que estas dos proteínas se han unido, son las causales de hechos como, por ejemplo, que se condense la cromatina formando los cromosomas. Recordemos que esto ocurría en la profase temprana. Que se rompa la envoltura o membrana del núcleo. Esto también ocurría en la profase. Que se fragmenten las vesículas del Golgi o del retículo endoplasmático y se forme el uso mitótico, lo cual ocurre en el citoplasma. Ahora que conocemos cómo las ciclinas y las quinasas se unen, veamos en qué momento del ciclo ocurre esto. En realidad esto ocurre en varias etapas, pero la más importante es en la G1. En la G1, la ciclina se va a unir a las quinasas y va a formar estos factores promotores de la mitosis, que hacen que una célula supere o no el punto R. Si supera este punto R, va a pasar a la etapa S y este complejo activo es el que estimula que el ADN se duplique. Este mismo complejo activo al final de la G2 es el que va de nuevo a decirle a la célula que debe ingresar a la mitosis. Entonces, a lo largo de este ciclo, las ciclinas y las quinasas vendrían a ser los aceleradores. Pero ahora, ¿cuáles serán los puntos de control que induzcan a frenos? Sabemos que tenemos puntos de control a la entrada de la fase de la mitosis para ver si el ADN fue bien replicado. Otro, o que no esté dañado. Otro punto de control será al final de la mitosis, en la metafase, para ver si los cromosomas se adhirieron correctamente o no en el uso mitótico. También hay puntos de control en la interfase, básicamente en distintos puntos localizados, principalmente en la G1, pero también a lo largo de toda la interfase. Si hay algún tipo de daño celular, se va a activar a una proteína que se llama P53. Esta proteína, también llamada proteína supresora de tumores, se activa y está implicada en la reparación del ADN.
Esta proteína, si no puede reparar el ADN, detiene el ciclo y hace que se transcriba otra proteína que se llama P21. Y si todo esto falla, es decir, si todas estas proteínas no lograron recuperar el ADN ni la detención del ciclo, esto hace que la célula se induzca a un proceso que se llama apoptosis. Entonces, una célula que tiene la proteína 53 normal, ante un problema en el ADN, esta será inducida a una muerte celular programada o apoptosis. Ahora, si la proteína 53 está infuncional, esta célula arrancará una serie de mitosis descontroladas que pueden terminar en un tumor. Una célula en apoptosis también se dice que está en una muerte celular programada. La apoptosis es una serie de procesos en el cual cuando una célula que está dentro de un tejido empieza a condensar su ADN, este se fragmenta, lo mismo ocurre con su citoplasma que termina colapsado en un montón de cuerpos apoptóticos que son reconocidos y fagocitados por las células circundantes. Es decir, una célula apoptótica muere sin afectar a las vecinas. Contrario a esto es la necrosis, donde se dilata el citoplasma, este explota, sale su contenido al medio del tejido donde está y todas las células vecinas son afectadas. Normalmente es un proceso reconocido por una inflamación. La necrosis es normalmente producto de una infección o de una agresión externa. Entonces, si hay una apoptosis, vendría a ser un suicidio celular. Se evitaría una proliferación descontrolada. Por el contrario, las mitosis descontroladas, cuando no funcionan la apoptosis, terminarán en un tumor. Tumor se consideran todas las células producidas por la falta de control. Si estas células pueden dispersarse por el organismo, estaremos en presencia de conceptos como tumor maligno o metástasis. Dependiendo de los tejidos donde se realice estos tumores, donde se produzcan, tendremos nombres como carcinomas, leucemias o sarcomas. Entonces, una célula tiene varios destinos. Puede terminar formando un tejido diferente al original, puede proliferar indiscriminadamente y formar una hiperplasia y cáncer, o puede ser destruida por factores externos mediante la necrosis o por una muerte programada que es la apoptosis. La apoptosis no siempre es un concepto malo. Por ejemplo, en los pollos, esa membrana que existe entre los dedos en la etapa embrional se destruye por apoptosis. Esta membrana, sin embargo, en los patos permanece. Otra forma de freno al ciclo celular son los telómeros. Estos extremos que se encuentran en los cromosomas son secuencias de ADN que no tienen genes. En esta secuencia repetida de los nucleótidos con las bases timina, adenina y guanina en un orden establecido. En cada ciclo celular se pierden una secuencia de telómeros. Cuando se ha perdido el último telómero, la célula ingresa a la senescencia y termina muriendo. Sin embargo, existe una enzima capaz de agregar los telómeros perdidos. Obviamente esta enzima se llamará telomerasa. Esta enzima y los telómeros fueron descubiertos en el año 2009 por 3 investigadores que recibieron el premio Nobel por este descubrimiento. Ahora, la telomerasa tiene un lado bueno y uno malo. El lado bueno es en aquellos tejidos embrionales, en nuestra etapa embrionaria y fetal, es importante tener telomerasa para que las células puedan tener mayor cantidad de divisiones y así lograr un organismo capaz de nacer. El lado malo de la telomerasa es cuando en tejidos cancerosos hay telomerasa activa. En ese caso, la P53 y otras proteínas no serán capaces de suprimir esas células con fallas en su ADN. Llegamos al final de la teoría del ciclo celular. Recuerden que todos los textos ampliados se encuentran en el sitio web Hipertextos del área de la biología. Hasta pronto.